Bueno, tenemos bastante para conversar aquí. Es un gusto decirle bienvenido a nuestros invitados. El señor Otto Reich fue subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos en administración del presidente George Bush. Un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido. Gracias, Pedro. Muy, pero muy amable. Le digo bienvenido. Es un placer tener con nosotros a Joe García. Fue representante federal y ahora vuelve a la búsqueda del puesto que dejó hace en este momento un año. Y también un hombre que ha participado de todo este proceso que lleva a lo que estamos ahora viviendo en lo que son las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Señor García, bienvenido. Un placer. Muy, pero muy bien. Capítulo 1. Hoy una cantidad de disidentes llegó a la Embajada de Estados Unidos. Les permitieron entrar, cosa que es una diferencia de cómo enfoca las cosas el régimen cubano. Y también estamos hablando de la elaboración de lo que sería quiénes podrían reunirse personalmente con el presidente Barack Obama. Aparentemente el número sería considerable. ¿Qué me dice de lo que significa el impacto de esta visita, sobre todo, Joe, para los que dicen, caramba, el presidente llega a Cuba, Dios quiera que pueda, como se dice, hablar y decir una cantidad de cosas que no escuchan los cubanos habitualmente, y al mismo tiempo un régimen que no ha aflojado prácticamente nada en este proceso? Bueno, Pedro, me parece que esto es la culminación de una política que este presidente empezó. Vamos a empezar a donde estábamos, ¿no? Donde estábamos es que antes de llegar a este presidente, el gobierno norteamericano determinaba cuántas veces yo podía ir a Cuba y si yo podía ir a Cuba y cuál era la familia que yo podía ir y cuál es el dinero que yo podía ir. La disidencia la contábamos con dos manos, la sociedad civil aún menos. Hemos visto una expansión de eso y ahora hemos visto lo que son los frutos de una política de mover el tablero, y ese me parece que esto es la culminación de eso. El presidente visita Cuba, me parece que es el símbolo del país más poderoso, más exitoso, a donde hay una sociedad de amplitud y de posibilidades ante un hombre joven que está dejando el poder, llegando a Cuba, donde es un país que el sistema económico está derrotado, y está dando, me parece, esperanza. Y la esperanza es algo muy importante porque en el último año hemos visto mucha desesperación de parte del pueblo de Cuba porque no ha llegado todo lo que ellos quieren, igual que nosotros sabemos que queda mucho por delante para hacer. Señor Reich, ¿qué piensa usted de este proceso? Mira, la visita de un presidente de Estados Unidos a un país latinoamericano puede ser muy importante. Desafortunadamente, esta visita es la primera visita de un presidente norteamericano a una dictadura en América Latina desde que Lyndon Johnson fue a Nicaragua a visitar a Somoza. Creo que fue en los fines de los años 60. Estados Unidos ha sido criticado por la izquierda del mundo entero, de Latinoamérica, de Estados Unidos, de Europa, por haber apoyado a regímenes militares, que es desafortunadamente lo que está haciendo el presidente Obama con este viaje y con su política. Porque cada vez que yo o otras personas van a Cuba a viajar libremente, como dice él que se puede hacer ahora, ellos ponen dinero en los bolsillos de los hermanos Castro, de los hijos de los hermanos Castro, de los nueros y los yernos de los hermanos Castro, que son los que manejan toda la sociedad cubana. Eso no es una democracia, eso no es una república, eso es una asociación para delinquir, lo que existe en Cuba. Partiendo de la base de que cada una de las cosas que dice usted sea indiscutible, y por supuesto hay distintos puntos de vista, ¿cuál sería la alternativa desde su punto de vista a lo que durante más de medio siglo no funcionó, sí, obviamente? Mucha gente dice, bueno, que la política anterior no funcionaba. Lo que hacen, por supuesto, es cambiar la definición de los objetivos de la política anterior. La política anterior, el aislamiento de Cuba era para no permitir que Fidel Castro exportara terrorismo, violencia y revolución al resto de América Latina. Eso sí funcionó. Nada decía que era para convertir a Cuba a una democracia. Debía haberlo dicho. Ahora, Ronald Reagan llega al poder después de 40 años de una política que tampoco había funcionado, vamos a decir, si se puede definir de esa manera, hacia la Unión Soviética. Él la cambió. Nadie lo criticó por cambiar la política, pero la cambió hacia una política exitosa, que es todo lo contrario que lo que está haciendo el presidente Obama en este momento. ¿Qué dice de eso? Ronald Reagan, que sí visitó a la Unión Soviética. Ronald Reagan, que le hizo las ventas de grano más grandes en la historia de los Estados Unidos a un país, fue a Rusia. Nixon, que también fue a Rusia y a China.
Y yo pienso que es lo que los Estados Unidos está haciendo aquí. Mira, la política norteamericana está trayendo cambios. Que es todo lo que yo quiero, o lo que el señor Ray quiere, o lo que quiere el pueblo de Cuba, eso es claro, que no lo es. Pero indudablemente que cada día que pasa hay una sociedad civil más grande, hay más espacio. Mira, yo me acuerdo venir a este programa posiblemente antes que tú estabas aquí y antes que los previos. Y había un video que había salido de Cuba hace 6 meses atrás y veíamos el video claro. todas las noches, todas las noches. Hoy en día, todas las noches tú tienes pietaje nuevo. Cada vez que pasa algo hay un teléfono ahí, hay una sociedad civil que está creciendo, arrestan 3 y hay 300 que llenan ese espacio, pero más allá hay una sociedad civil, pequeñas empresas, familias ayudando a familias, espacio que se está creando. ¿Qué es todo lo que queremos? No, esto deja mucho por desear. Pero que es mejor que la solución biológica que nos ofrecían. Y déjame decirte, yo no le he hecho la culpa al señor Rey. Yo soy tan responsable como el señor Rey por la previa política. Yo ayudé esa política, trabajé con Otto para poner esa política, pero lo que es claro es que esa política fracasó. Y ahora llega un momento, señores, vamos a tirarle agua a la ficha, vamos a tirarle agua a los dominó y cambiar este juego. Y lo que hemos visto en el último año y pico es que se está cambiando el juego. Están ganando espacio, estamos creando... Que queda mucho por delante, indudablemente, pero 50 años de fracaso, démonos un poquito más de tiempo que 1 año y 2 meses. Vamos a partir ahora la misma premisa que utilizaba con el señor Reich, que lo que plantea es así en términos de estamos en un enfoque nuevo. ¿Cuál es la necesidad de que vaya el presidente de los Estados Unidos cuando, por lo menos en los últimos 41 domingos, lo que no ha cambiado sin duda es que salen personas a decir viva los derechos humanos y les dan como en la guerra? Pero, mira, todavía no hemos visto este juego jugarse completamente. Y Otto, como diplomático, sabe que hay una serie de conversaciones que están ocurriendo aquí a alto nivel con cubanos americanos del exilio que están reunidos con personas dentro de la Casa Blanca, con disidentes que se han reunido con esta administración más que ninguna otra administración y con el mandatario de este país. Alante de mí que se han reunido esa disidencia, pero también con esa sociedad civil que está trabajando con las instituciones norteamericanas y también con ese espacio que se está creando. Entonces, ¿qué? Vamos a ver más cambios poco a poco. No es lo que yo quiero, no es lo perfecto, pero lo que sí sabemos es que estamos consiguiendo cambio, que estamos viendo una diferencia y que cada día hay un poquito más de espacio. Piensa un momentico, el 17 de diciembre, 1 año y 2 meses, 3 meses atrás, en esta ciudad, había más de 11 disidentes que habían podido viajar de Cuba, que estaban aquí hablando de esa realidad, dando su expresión y opinión. Ahora sabemos instantáneamente lo que piensan esa gente, pero también las pequeñas empresas, las familias que pueden ayudar, la inversión que se está haciendo poco a poco ganando espacio. Uno no puede pensar, uno no quiere el caos, ni el desorden, ni el asesinato, ni la violencia. Lo que uno quiere es cambio. Y por primera vez, después de medio siglo, estamos viendo cambios positivos. ¿Que son perfectos? No. Queda mucho por desear, pero que estamos procediendo hacia adelante es importante. Voy con el señor Reich en un instante. Un detalle a puntualizar. Efectivamente, hace años yo no estaba acá, pero antes del 17 de diciembre del 2014 ya llegaban, desde que estaban los celulares, se le terminó a la dictadura una parte de las cosas que le convenían, que era ocultar información. Pero lo que es claro es que esta administración, desde el comienzo, empezó a crear ese espacio. De una administración a donde uno podía llevar $300 en 3 meses del año, ahora uno podía ayudar a su familia y de pronto fueron de unos cuantos celulares en Cuba a casi 2.5 millones de celulares. De un comienzo muy chiquito estamos viendo un espacio enorme y lo interesante es que casi todo, un porcentaje enorme de esos celulares se pagan de aquí, de Miami. Sí, que unos consideran que eso es un progreso, otros no necesariamente. No. ¿De qué es progreso? Que tú puedes levantar tu teléfono y llamar a tu hijo que has dejado atrás en Cuba. Eso es fantástico. El problema es que el dinero para recargar los celulares en una parte termina fundamentando a un gobierno que hace cosas muy malas. ¿Hay alguna tienda especial a donde los disidentes compran que ese dinero no le llegue al régimen? Cuando alguien... Indudablemente que el gobierno tiene una capacidad de colectar ese dinero, eso no hay duda, pero yo pienso que más beneficio se está dando a esas personas que pueden recibir ese beneficio directo. Señor Reich. El acuerdo de los teléfonos comienza en el 94 con la ley Torricelli, así que por favor no vamos a darle mucho crédito a la administración Obama por cosas que comenzaron hace muchísimo tiempo. Segundo, tú mencionaste a Ronald Reagan. A todos los que están a favor de la política de Obama les gusta hablar de Reagan porque en contraste a Obama, Reagan sí tuvo éxito. Obama no tiene un éxito en política internacional, ni uno. Si me puedes nombrar un éxito en política internacional. Yo trato de... Yo lo que quiero hacer es no... Libia,
Otto, yo no quiero mezclar la temática de republicana o demócrata. Estamos hablando de la política. Yo pienso que han matado menos tropas norteamericanas, tenemos una economía que está creciendo, no cayendo, tenemos una expansión de los salarios norteamericanos y tenemos los soldados americanos no muriendo como cerdos por intereses que no son intereses norteamericanos. Okay. Bueno, seguramente por la duda, porque está devolviendo tropas americanas a todos los países de los cuales lo sacó, porque su política fracasó. No, pero perdonen que interrumpa un segundo, porque estoy seguro y va a haber televidentes que se van a incomodar con eso, porque a veces, y me atrevo a pensar que lo piensa en inglés, ¿verdad? Porque ninguno de nuestros soldados murió de esa forma, murieron como héroes, ¿no? Estoy de acuerdo. Pero digo porque la expresión, yo sé que a veces es una expresión en inglés, pero lo que estoy diciendo al español, es que soldados americanos siendo víctimas de una violencia innecesaria, en guerras innecesarias, pero son personas heroicas que merecen el respeto de no ser enviados a morir. Señor. Bueno, como digo, el presidente está teniendo que devolver las tropas a Irak, a Afganistán, a otros lugares donde las había sacado prematuramente, porque el presidente no tiene experiencia internacional ninguna. El arquitecto de esta política hacia Cuba es el subsecretario del Consejo Nacional de Seguridad, Ben Rhodes, una persona que nunca en su vida tuvo un puesto internacional, que tiene un grado de periodismo, ¿no? Una carrera muy buena, que eso no es tan malo, diplomática ninguna. Yo sé. Y cuya fama, antes de ser el diseñador de esta política hacia Cuba, era que él fue el que escribió los famosos talking points, ¿no? Sobre Benghazi, que resultaron ser totalmente falsos. Ahora, Reagan fue a la Unión Soviética en su 6º año en el poder, después de que logró que la Unión Soviética acordara retirarse de Afganistán y muchísimas otras cosas. Reagan, al contrario de haber vendido trigo al comienzo, el trigo fue cortado por el presidente Carter, ¿no? Las exportaciones a Rusia. Las reemplazó Reagan cuando ya había llegado al poder Gorbachev, un reformista de verdad, no un octogenario como Raúl Castro, que no ha hecho nada. El presidente dijo hace 2 meses, Obama dijo hace 2 meses que él estaba interesado en ir a Cuba, pero bajo ciertas circunstancias, que tenían que haber cambios hacia más democracia o derechos humanos. En 2 meses, ¿alguien ha visto algún cambio en Cuba hacia democracia y derechos humanos? ¿Qué dice de eso? Mira, yo tengo amigos que acaban de regresar el otro día y lo que están hablando es precisamente de lo que están viendo dentro de Cuba y que le impresiona. También están viendo que hay una gran desesperación de parte de esas personas que con toda intención son patriotas en su país, se han decidido crear, no porque son de un lado o de otro, pero porque aman a su país y ahí están y quieren ver un mejor futuro. Y lo que ofrece el presidente de los Estados Unidos es eso, es el símbolo de un gobierno exitoso, un gobierno democrático, un gobierno que ves una persona joven dejando el poder a otras cosas, a unas instituciones que funcionan. Y yo honestamente miro eso y me parece que va a ser un contraste muy, muy claro que va a dar el presidente de los Estados Unidos. Yo pienso que queda mucho por hacer, pero yo lo que sé es que los 50 años previos, que no culpo al señor Reagan, tengo tanta culpa como él, posiblemente más, eso era una política que no funcionaba. Este presidente buscó hacer una política que funciona, mueve los dados. Y si el gobierno de Cuba, abriéndole la puerta al mercado más grande del mundo, y el gobierno de Cuba no escoge hacer el negocio, porque estoy de acuerdo con Otto, el gobierno de Cuba no ha usado las oportunidades que se le han presentado, pues entonces se quedará atrás. Pero las democracias lo que son es flexibles, adaptables a crear eso. Y cada vez que el presidente habla precisamente de esa sociedad civil, de esas personas que luchan dentro de Cuba. Mucho pensamiento para redondear este capítulo. Voy a estar de acuerdo con mi amigo Joe en una cosa, que el presidente, ya habiendo tomado estos pasos, que yo no estoy de acuerdo con los pasos, si él va a Cuba y actúa como un verdadero presidente de la democracia más grande del mundo y no se pone a darle la mano sonriendo a una persona que ha firmado órdenes mandando a matar a ciudadanos norteamericanos, como sabemos que ha hecho Raúl Castro y lo ha admitido. Si el presidente da un discurso como el que dio Ronald Reagan en Berlín en el 87 diciendo hay que tumbar esta muralla de Berlín, relacionado a Cuba, que el presidente dice no, el gobierno de Cuba no puede contratar a los obreros y mandarlos directamente a los trabajos y cobrar el 95% de lo que pagan los hoteles o los hoteleros extranjeros, por ejemplo, que es esclavitud virtual. Si el presidente Obama se porta de esa manera, yo lo saludo y digo, yo me equivoqué. Entonces es posible que Otto y yo estemos después de eso aquí y él me estará saludando, porque yo pienso que el presidente le queda mucho por hacer, hay mucho que se ha hablado aquí, hay mucho que no se sabe y que no se puede decir.
pero como Otto ha tenido que hacer como diplomático, hay muchas cosas que se mantienen aquí, pero indudablemente que vemos el gobierno de Cuba que tiene que hacer cambios. Aquí no queda alternativa, aquí no existe una Venezuela que le pueda pagar un petróleo, una Rusia que puede subsidiar, una China que está en capacidad de ayudar, y la alternativa que le queda al pueblo de Cuba. Posiblemente los Castro no lo querrán, pero la alternativa que le queda es proseguir por el camino de la modernidad, y eso es lo que ofrece los Estados Unidos. Si quiere hacer un comentario breve para el cierre de eso, porque lo que vamos a plantear ahora se lo voy a compartir a los televidentes. El temor, lo que tiene que evitar el presidente es que lo usen los Castro, que son muy hábiles, como sabemos, para echarle una capa de pintura a un régimen que está destrozado, que ya no tiene manera de sobrevivir. El presidente le ha tirado un salvavidas al régimen militar, al último régimen militar que queda en este hemisferio. Vamos a ver qué puede hacer para mejorar su política. Les agradezco mucho lo que tiene que ver con esta conversación. Le agradezco su presencia, embajador, muy amable. Y cuando